de las obras del Espíritu Santo de Dios. Por favor, vamos a honrar al que está en medio de nosotros. Vamos a honrarlo. Vamos a honrarlo no solo con palabras, amados. Vamos a honrarlo con hechos. Vamos a decirle que Él es verdaderamente importante en nuestras vidas. Vamos a decirle con una actitud de hijo de Dios que lo necesitamos. Que lo necesitamos. Yo no sé usted, pero yo necesito ese mover, yo necesito ese fuego. Yo necesito ese redarguir del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a abrir la Biblia en Isaías 59 y vamos a leer este pasaje juntos. Isaías capítulo 59. Y usted dirá qué tiene que ver ese pasaje con el mensaje, pero ya vamos a ver qué tiene que ver. Gracias, Papá Santo, gracias, Rey. Muchas gracias, Señor. Isaías capítulo 59 lo vamos a leer desde el versículo 1. Y escuchemos, eso está muy bien. He aquí, ya estamos allí. He aquí que no se ha acortado la mano de Yuhei Bajei para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No se ha acortado su mano para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de aspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Versículo 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña. Y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Yahweh y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿Y qué pasó entonces? Y vio Yahweh, vio todo esto,
vio toda la iniquidad, vio toda la maldad, vio todas las tinieblas, vio toda la oscuridad. Y vio que nadie se preocupó, vio que nadie hizo nada. Dice, y lo vio Yahweh y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y lo afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza. ¿Quién hizo esto? ¿Quién se atavió así? Yahweh, el Eterno, el Señor. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque ¿qué pasa? Vendrá el enemigo como río, pero ¿quién está allí? Mas el Espíritu de Yahweh levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. Y este será mi pacto con ellos, dijo Yahweh. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre. El contexto de esta palabra la encontramos en el capítulo 58, que es ese capítulo donde el pueblo se queja del Eterno. El pueblo dice, nosotros ayunamos, rogamos, pedimos y no te distes por enterado. Y fue como si nada, estábamos como perdiendo el tiempo. Y entonces él habla a través del profeta y le dice, son sus iniquidades, son las maldades de su corazón. La mano del Eterno no se ha cortado para bendecir, el oído no se ha grabado para oír, pero tus pecados, tu comportamiento, tu forma, tu manera, eso es lo que ha hecho, toda esa iniquidad es la que ha hecho que no responda al Eterno en el momento de la necesidad. Y dice que el enemigo se levanta, ojo amados, que el enemigo se levanta como río. Pero como acabamos de leer, que él se desagradó sus ojos porque había perecido todo el derecho, pero vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Entonces él mismo se levantó, él mismo se vistió de justicia, él mismo tomó ropas de venganza. Y cuando el enemigo se levantó como río, dice, más el Espíritu de Yahweh levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor de Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. Porque él hizo pacto, este será mi pacto con ellos, dijo Yud Hei Bab Hei. El Espíritu mío que está sobre ti, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre. Y vamos a leer, vamos a la Biblia, en Zacarías capítulo 4 y versículo 6, y aquí Zacarías nos dice que no es con fuerza, que no es por fuerza, que no es por ejército, que es por el Espíritu Santo de Dios. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos.
¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a él. En esta tarde queremos encontrar, queremos ver, queremos saber, queremos aprender cuáles son las acciones personales del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted quiere? Pero ¿qué es lo que anhela el Eterno? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere? El Espíritu de Dios quiere hallar cabida en ti. El Espíritu Santo anhela, dice Santiago en el capítulo 2 creo, dice que el Espíritu, que el Eterno hizo morar en mí, me anhela celosamente. Y eso es lo que Él hoy quiere decirnos. A esto vine yo a la tierra. A esto fui enviado a la tierra. Por esto vino el sello, mi sello, el sello del Espíritu Santo a tu vida. Para estas cosas. Vamos a Mateo capítulo 12 y versículo 11 y miramos que el Espíritu Santo, amados, enseña, Carito, siéntate acá al lado de ¿qué por qué qué? No, pero en el nombre de Yeshua. Mateo capítulo 12 y versículo 11. El Espíritu Santo enseña y testifica. ¿Quién quiere ser enseñado por el Espíritu del Dios vivo? Sí, señor, 12:11. Mira, nosotros sabemos, escuche acá, nosotros sabemos que lo mismo que fue será. ¿Sí? Nosotros sabemos que así como en el tiempo de los apóstoles y cuando Yeshua estaba hablando estas palabras con ellos, estaba hablándoles de la persecución que iba a venir sobre sus vidas por causa de su nombre. Lo mismo que fue será. ¿A nosotros nos va a ocurrir lo mismo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Nos va a ocurrir lo mismo? ¿Vamos a ser perseguidos? ¿Usted ya ha sentido unos vientos de persecución? Porque lo mismo que fue será, y hoy el Espíritu de Dios quiere decirte: yo estoy aquí para que usted me conozca, yo estoy aquí para que usted entienda, para que usted sepa, para que usted se aperciba de que yo soy el único que le puedo ayudar en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo de la persecución, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la oscuridad de la que habló Joel ahora rato. Dice Yeshua hablando: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Y dice ¿por qué? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Pero ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo tiene que ser nuestro comportamiento? ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud? ¿Cómo tiene que ser nuestro caminar? ¿Cómo tiene que ser nuestra unidad con Él? Tiene que haber en nosotros una coinonía con Él, una unidad con el Espíritu Santo, un conocimiento absoluto de lo que Él puede hacer por mí, de lo que Él vino a hacer. Yeshua está diciendo: no se preocupe. Y mire que no está diciendo que si de pronto lo persiguen, no, está diciendo cuando los traigan a las sinagogas, cuando los lleven a los lugares,
cuando lo lleven ante los magistrados, dando a conocer, a saber de que eso iba a suceder y eso va a suceder nuevamente por causa de su nombre. Porque es que nosotros, amados, estamos muy felices porque conocemos el nombre y porque nosotros podemos declarar el nombre. Por eso dice que el que invoca el nombre del Eterno, Yuhei Bajei, Yahweh Sebaot, quien es Yeshua mismo, ese será salvo. Dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora, en el mismo momento, en el mismo lugar, os enseñará todas las cosas, lo que debáis decir. ¿Esto lo tenemos claro ya? Dice, no se preocupe, dice, no se alarme, solamente tenga comunión con Él, sepa que Él está allí, sepa que Él vino a eso. Yeshua dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, para ustedes es mejor que yo me vaya. Y Él también, pues obviamente Él estaba que se iba, porque iba Él a estar en la gloria que tuvo antes de descender a la tierra. Ahora, vaya a Juan capítulo 14 y versículo 26. Juan capítulo 14 y versículo 26. ¿Estamos allí? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿El qué va a hacer? Él os enseñará ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Y qué más hará? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si Él dice que el Espíritu Santo nos va a recordar, ¿qué quiere decir eso? Sí, pero ¿qué nos va a recordar? ¿Qué nos va a recordar? La palabra dice lo que yo os he dicho. Y si no sabemos qué nos ha dicho, no va a recordar nada. Necesitamos saber, conocer, entender qué fue lo que Él dijo. Porque Él vendrá, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Consolador en griego es un ayudante, es un intercesor, es un abogado. Usted puede asimilar eso ahora y quedarse con esto dentro de su corazón, de su espíritu, que aquel que vino, que fue enviado específicamente para que te ayudara y me ayudara, para que intercediera en el momento de la necesidad, de la angustia, de la persecución, del hambre, de lo que sea. Y además, un abogado. Pero un abogado ¿qué? ¿Defensor o acusador? Defensor. Uno que aboga la causa, mi causa, tu causa. Eso está diciendo Yeshua. Yeshua está diciendo, yo les voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, el Padre lo va a enviar. Y eso no fue lo que pasó en Pentecostés. Y entonces, Él les enseñará todas las cosas, pero Él también les va a recordar. Él trae
además orden, Él restaura, Él alumbra para mostrar las tinieblas que hayan en nuestra vida y llena todo vacío que haya en nosotros. Esa es la labor de Él. A eso vino. Él vino a redarguir, Él vino a alumbrar esa oscuridad que puede haber en nosotros, esas tinieblas que pueden estar en nosotros. Él viene y las muestra. ¿Para qué? Para que nosotros las echemos, para que nosotros pidamos perdón, para que nosotros nos desliguemos de todo esto. Génesis 1:2. Génesis 1:2 dice, ese sí es fácil de encontrarlo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién estaba allí? El espíritu de Elohim. ¿Qué estaba haciendo? Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Él estaba alumbrando las tinieblas. Él estaba ordenando el desorden, el caos que había. Él estaba, dice, que estaba desordenada y que estaba vacía. ¿No será ese el caso de muchos de nosotros? Y que necesitamos hablar con el Espíritu Santo, exponer nuestra vida delante de Él y decirle: alumbra las tinieblas que hayan en mí. Porque cuando Él alumbra, nosotros no podemos verlas si Él no está allí alumbrando esas tinieblas, dándonos a conocer. Todo desorden en mi vida, Espíritu Santo, por favor, necesitamos saber cuál es la labor del Espíritu de Dios y empezar a hablar con Él, a ponernos delante de Él, a desnudar nuestra alma. El Espíritu Santo, esto es muy lindo. Yo mirando esta mañana, yo decía, con razón el Eterno nos manda a nosotros, nos enseña a nosotros a tener un cuerpo adecuado, limpio, puro, a comer sano, a vestir adecuadamente, porque es la morada del Espíritu Santo. Y así como Él adornó el tabernáculo y todo lo más hermoso, lo más espectacular fue para el tabernáculo, porque allí va a estar su presencia, usted y yo somos esa morada del Espíritu Santo. Entonces, el que quiere que sea saludable, que esté limpio, que lo que ingerimos sea puro, que como nosotros nos vestimos sea adecuado también, que nos vistamos con ropas de justicia, como cantábamos al comienzo, porque es que somos el tabernáculo, la morada del Espíritu Santo. Entonces miremos Romanos 8:9, a ver si esto es así. Romanos 8:9, vamos a ver, les anticipo, muchos textos de la palabra del Eterno. Muchos textos vamos a leer, y usted debería tener donde tomar nota, porque a lo mejor va a tener la necesidad de saber dónde fue, qué fue lo que leímos, qué es lo que el Espíritu Santo tiene para mí. Entonces, el Espíritu Santo mora. ¿Qué es morar? Habitar, permanecer, vivir. Déjeme decirle que Él ya no viene de visita, como en el antiguo pacto. No se distraiga. Él ya no viene de visita. A Él le plació
tomarte a ti y tomarme a mí para hacer de ti, de mí, su morada, su casa de habitación. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Ojo, vosotros vivís según ¿qué? ¿Sí? ¿Es así? Tremendo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, no se engañe. No se diga mentiras. Dice, no es de Él. Porque inmediatamente que Él establece ese pacto conmigo y contigo, y que yo acepto lo que Él me está diciendo, que lo vemos en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, cuando dice, si ustedes hacen esto y esto y esto, seréis especial tesoro sobre toda la tierra, un pueblo especial, y nosotros decimos sí. Allí estamos aceptando, allí estamos comprometiéndonos, allí estamos nosotros delante de Él diciendo, sí Señor, vamos a obedecer lo que tú estás pidiendo. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en mí, a hacer de mí su habitación. Pero está diciendo, no viva según la carne, viva según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, sencillamente no es de Él. Pero mire esto tan lindo. Ahí mismo en Romanos 8, versículos 26 y 27, dice que Él intercede por ti. Por eso ya no hay excusa para uno vivir atormentado. Ya no hay excusa para uno vivir ansioso. Romanos 8, 26. ¿Jimenita tiene Biblia? Romanos 8, 26, 27. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. Mire esto, amados. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese ayudador, ese consolador, ese abogado está allí en tu debilidad, en mi debilidad. Está listo porque nosotros sentimos la debilidad, sentimos la necesidad, pero no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir. Pero dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. De pronto vamos y pedimos otra cosa, pensando que es, si tengo esto, entonces esto se me quita, pensando que es otra necesidad, pero el Espíritu Santo nos dice, no, venga que yo le digo qué es lo que le está pasando, venga que yo le voy a interceder. Esto es hermoso, uno saber esto y uno decirle al Espíritu Santo, me siento así, me siento así, estoy de esta manera, me duele esto, estoy en angustia, estoy en debilidad, estoy cansado, estoy fatigado, etcétera, etcétera. Enséñame a adorar, ¿qué tengo que hacer? Y se postra. Entonces dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Llora. Dice más que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Cuando habla de la debilidad, el griego dice que son aprietos. Dice que Él, en ese tiempo de angustia nuestra, de aprietos nuestros, dice que Él suspira, dice suspirar, murmurar, orar inaudiblemente, por eso dice con gemidos indecibles. Dice que Él gime y Él se angustia y se queja por usted y por mí. Ese es el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Está esperando que usted le conozca y que yo le conozca. Está esperando que usted sepa qué es lo que Él vino a hacer por usted. Y no se vaya para ningún otro lado. No se vaya para ninguna otra parte ni otra persona a decir qué hago o a contarle la situación. Arrodíllese y cuéntesela a Él. Porque Él inmediatamente va a interceder, va a gemir, va a llorar, va a suspirar por usted y por mí. Va a quejarse. El abogado, el ayudante, el consolador. Pero el Espíritu Santo también nos guía, nos unge, nos convence y da testimonio de nuestra identidad. Él es el que te dice a ti, tú eres hijo, tú eres hija. ¿Por qué estás medroso? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene temor? Si usted es hija del Dios Altísimo. Miremos qué dice Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si lo decimos a la inversa, porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el versículo 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Quién es el que te dijo a ti que tú eres un hijo del Eterno? ¿Quién es el que te ha convencido y te hace decir con tanta seguridad de que usted es pueblo escogido de Yuhei Bajei? El Espíritu Santo. Él da testimonio. Ojo, pero yo le pregunto, ¿qué testimonio estará dando el Espíritu Santo de ti? ¿Cómo será el testimonio que está dando? ¿Está dando un testimonio bueno? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Yeshua. Pero mire, si es que padecemos, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero ¿quién quiere padecer? Lo que sea, Padre. Nos dio su palabra, nos dio su espíritu, nos perdonó sus pecados, hizo pacto con nosotros, dijo que es un escudo alrededor de nosotros. Entonces que venga lo que venga. Aquí dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Yeshua, si es que padecemos juntamente con Él. Porque el que no padece, vea, paticas, ¿para qué te tengo?
Yo no quiero, ese camino está muy fuerte, eso está muy difícil, ¿cómo así? No, qué pereza. Pero si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué es padecer? Es experimentar dolor juntamente o de la misma clase. ¡Guau! Es experimentar dolor juntamente o de la misma clase que Él experimentó. Y dice específicamente en la persecución. Pero el Espíritu Santo también es el Consolador. Y allí vamos a Juan, capítulo 14. Diego, ¿me regalas agua? Juan 14, 15 al 17. Catorce, 15 dice, si me amáis, ¿qué tenemos que hacer? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si me ama y guarda mis mandamientos, yo le voy a rogar al Padre para que le dé otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros una que otra vez. Para siempre. Y entonces dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque te visita de vez en cuando, porque mora con vosotros y además estará en vosotros, dentro. Mora y está dentro de vosotros. Entonces, antes de Él prometerles y prometernos el Consolador, nos demanda la condición, una condición necesaria para obtener el verdadero consuelo. Guarda mis mandamientos. Entonces, ¿qué te falta? ¿Qué me falta? ¿Qué pasa entonces? Guarda mis mandamientos y yo le enviaré el otro Consolador. Él va a estar con ustedes, Él va a estar en ustedes, Él va a morar en ustedes. Él conoce todas las cosas. Él les va a recordar lo que yo les he dicho si ustedes tienen conocimiento de lo que yo les he hablado. ¿Qué más? La palabra griega para consolador es parácletos y significa literalmente uno que es llamado para que venga al lado de. Vea, vaya y se está al lado de Carolina. Camine con ella. Después de que ya tiene el sello, esté allí para que esté al lado de. Se supone que es llamado para que ayude en una situación de aprieto, ya sea para instruir, consolar, amonestar, traer a la memoria, para iluminar el camino, para guiar, iluminando los ojos y el corazón. Eso es una de las funciones del Consolador. Miremos Isaías 51:12. Y mire esto, aquí está hablando el Eterno. Y miremos que es el mismo. Isaías 51:12.
¿Qué está diciendo el Eterno allí? Gloria al Rey. Yo soy vuestro consolador. Mire, no es otro diferente, no es uno menor. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tenga temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Está diciendo, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué está atemorizado? ¿Por qué está angustiado? ¿Por qué está triste? Yo soy tu consolador. Está diciendo Yuhei Bakei. Yo soy tu consolador. Y acabamos de ver que el consolador es llamado Paráclito y que significa literalmente uno que es llamado para que venga al lado, para que esté allí, para que me ayude, para que me asista, para que me fortalezca, para que me guíe, para que alumbre el camino. Y aquí está diciendo, yo soy vuestro consolador, yo mismo. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué está asustado? ¿Por qué está asustada? Por lo que viene, porque qué tal, porque el Señor le dice en este momento, yo soy tu consolador, yo soy tu ayudador. ¿Por qué tienes miedo del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? ¿Qué es el heno? El heno es un pasto seco que se lo lleva el viento, que el fuego lo abraza, lo quema. Y el Eterno nos está diciendo, yo soy su consolador. Y como vimos al comienzo, el Espíritu Santo, no lo arrulle porque se duerme, que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este caos representa el estado de un alma no regenerada y desprovista de gracia, pues en ella hay desorden, hay confusión y toda obra perversa. Está vacía de todo bien porque está sin el Eterno. No tiene esa llenura, está a oscuras hasta que la gracia omnipotente efectúe un cambio. ¿Por qué? Por el conocimiento que nosotros necesitamos tener de quién es el que está con nosotros, de quién fue el que nos llamó, de quién es el que nos cubre, de quién es el que nos asiste, de quién es el abogado, de quién intercede por nosotros. El que fue llamado para que esté al lado mío, a mí eso me parece impresionantemente glorioso. Fue enviado para eso. ¿Creen ustedes que él obedece? Quiere decir que el Espíritu de Dios comienza su obra y cuando Él se pone a obrar, ¿quién o qué se lo impedirá? La única persona que se lo puede impedir somos nosotros mismos. Porque no le damos cabida, porque no creemos, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Nosotros mismos le decimos, usted no puede. El Espíritu Santo de Dios está presente en el libro de Génesis, en la creación, y también está presente en Apocalipsis, que es el final del libro. Por toda la palabra encontramos al Espíritu de Dios hablando, obrando, redarguyendo, ordenando. En Apocalipsis se está diciendo, al final de Apocalipsis se está diciendo, el Espíritu y la novia dicen, ven. Apocalipsis 21:17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es la esposa? ¿Está usted
diciendo por el Espíritu Santo, ven Yeshua, ven, ya estoy listo, ya estoy ataviada como novia, ya mis ropas de justicia están puestas sobre mí, ven. Dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Necesitamos anhelar la venida de Él. Y si nosotros la anhelamos, nosotros nos preparamos. Porque dice que a la esposa se le ha concedido, se le ha dado la gracia de vestirse de lino fino. Y que el lino fino son las acciones justas de los santos. Y debemos ataviarnos todo día internamente, ordenar nuestros caminos, ordenar nuestra mente, todo nuestro ser, para que le podamos decir, estoy lista, Yeshua, y cada uno, en toda la tierra. Dice que el Espíritu es el que dice, y la novia, ven, ven. Dice, y el que oye, diga ven. Y si tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. No se está cobrando nada. ¿Qué le cuesta? Solo creer y disponerse. Pero el Espíritu Santo está en la regeneración de los hombres. El Espíritu Santo estuvo en la resurrección de Yeshua. De la misma manera que el Mesías estará en nuestra resurrección. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Mire, Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Yeshua, mora en vosotros. Hay una condición, o sea, está condicionado. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pero ese vivificar no está hablando solamente de que muere y te resucita. No, mire, el griego dice despertar, transitivo o intransitivo, es decir, levantarse literal del sueño, de estar sentado o acostado, de la enfermedad, de la muerte o figuradamente de la oscuridad, inactividad, ruina. Te endereza, te levanta, te despierta y te resucita. Eso hace. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros tenemos el conocimiento de lo que Él hace, de que Él vivifica mi vida cuando está muriendo espiritualmente. Cuando está apagándose la luz, Él viene y la enciende, pero ¿qué tiene usted que hacer? ¿Qué tenemos nosotros que hacer para que esto suceda? Reconocer, me estoy apagando. Reconocer, estoy inactivo. Reconocer, necesito comunión con el Eterno. Él dice, te levanta, levantarse literalmente del sueño, de estar sentado o acostado, de la enfermedad o de la muerte. Es Él el que lo hace.
Es Él el que te levanta, Él es Él el que te impulsa, es Él el que te fortalece, es Él el que te redarguye y te hace sentir que algo está pasando, que usted se está quedando inactivo en Él. Te endereza, dice enderezar, te levanta, te despierta, te resucita. La habitación del Espíritu Santo dentro de nosotros, dice el 11b, por medio de su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu, al soplar sobre nuestra vida, nos infunde vida nueva. Y el cuerpo de los santos disfrutará de comunión con Dios. De aquí deduce el apóstol el deber de tenemos que no dar satisfacción a la carne, sino al espíritu, porque esa es la situación. ¿Qué quiere la carne? Quedarse sentado, quedarse acostado, quedarse apaciguado. Si viene a orar, me coloco en el rincón y allí eso quiere la carne. Pero dice el versículo 12 y 13, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, es claro, o sea, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Qué damos? Damos lugar a la carne. Y entonces vamos muriendo poco a poco. Dos motivos menciona aquí. Uno, somos deudores, no para la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Moriréis. Más tarde, más temprano, poco a poco. Si se vive conforme a la carne, si vivimos dándole lugar a la carne, si es mejor alimentar la carne que el Espíritu, dice el Eterno, moriréis. En cambio, si por el Espíritu hace morir, ¿cómo hacemos morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Llega el momento en que la carne ya no se puede levantar. La carne va a morir. Porque el Espíritu que mora en nosotros nos vivifica. Y ya la carne no tiene fuerzas. Está claro. Lo que dice literalmente es que vas dando muerte a las obras de la carne, de día tras día. Y entonces viviréis. Pero no podemos hacer esto, amados, sin la operación del Espíritu Santo de Dios en nosotros, activo. Pero otra cosa, el Espíritu no lo hará en nosotros a menos que pongamos también nosotros nuestro esfuerzo. Obvio. Vamos a ver esta última partecita y ya dejamos para el próximo sábado seguir con esta enseñanza. Romanos 5, del 1 al 5, para que veamos la obra del Espíritu Santo en el hombre. Romanos 5, del 1 al 5. Romanos 5, 1. ¿Estamos ahí? Bueno, dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. ¿Por qué somos justificados? ¿Por la fe en qué? ¿En quién? En Yeshua. ¿Qué tenemos cuando somos justificados por esa fe?
Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Es Yeshua. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? ¿Y usted se gloria en las tribulaciones? Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Porque sabemos que la tribulación produce paciencia y que la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Y qué pasa con la esperanza? La esperanza no avergüenza. Esa clase de esperanza no avergüenza. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque el amor de Dios ha sido, la palabra ha sido, es que está siendo de día tras día derramada en nuestros corazones. Ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué tenemos? Uno, tenemos paz con Dios. Y esa paz con Dios es la que nos pone en guerra, lo que pone en guerra a Dios con el pecado. Número 2, por medio del cual Yeshua hemos obtenido también acceso, hemos obtenido introducción, derecho de entrar por la fe a esta gracia en la que nos mantenemos en pie. ¿Por qué mantenemos en pie independiente de todas las cosas? Por la gracia del Eterno a través de Yeshua en nuestras vidas y el clamor del Espíritu de Dios. Es que todo está completo, no falta nada. Número 3, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza, la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y número 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sin tribulaciones no hay nada. No hay formación, no hay carácter, no hay madurez, no hay fe, no hay nada. Nos gloriamos en las tribulaciones. Note, el verso 3 no dice a pesar de las tribulaciones, dice en las tribulaciones, en medio de la tribulación. Allí nos gloriamos. Allí crecemos, allí maduramos, allí obtenemos más fe. Allí adquirimos carácter de hombre, de mujer de Dios, de pueblo escogido. ¿En dónde? En las tribulaciones. ¿Quién quiere? Es necesario. Entonces dice, sabiendo que la tribulación es la que produce paciencia. Nosotros, Señor, dame paciencia. Aquí da la tribulación. La tribulación produce paciencia. Paciencia en griego es hupomone. Hupomone. Y es la constancia, huponomone es la constancia en permanecer bajo el peso de circunstancias adversas. Eso es paciencia. Es permanecer bajo el peso de circunstancias adversas. Permanecer, no es que me salgo por la tangente y de alguna manera me libro de esto, ya no, es el que permanece. Eso es hupomone. A pesar de, ¿hasta cuándo? Hasta que haga la obra completa en nosotros, dice el apóstol Santiago,
para que no nos falte nada, para que seamos perfectos y cabales sin faltar absolutamente nada en nuestras vidas. Es aguante, mijo. Es trabaje. Es busque al Ruach HaKodesh. Es apele a ese consolador, a ese abogado, a ese que fue llamado para estar al lado tuyo, pero para estar en ti. Dice que así como el acero se endurece y templa el fuego, así también el creyente se robustece y templa mediante la tribulación. No hay tribulación, no hay nada. Y la paciencia, escuche, la paciencia produce carácter probado. La paciencia produce carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Esto es, no nos deja confundidos. No nos deja decepcionados, como lo hacen las ilusiones perdidas, cuando uno tiene una ilusión. Pero nosotros ya no tenemos ilusiones, nosotros tenemos esperanza. La que fue derramada por el amor del Padre en el corazón por el Espíritu Santo. Tenemos esperanza y la esperanza no avergüenza, no nos deja confundidos. Al fin miramos y vemos, gracias Señor, para esto fue esta tribulación, para esto fue esta circunstancia, para esto, Padre. Y esa esperanza no avergüenza. Todo esto sucede por obra del Espíritu que viene a nosotros como amor, pero también como don. Él nos dio el Espíritu Santo, tremendo. Tremendo, Él nos dio su Espíritu, lo puso a morar en nosotros, nos selló como hijos, selló como sellar ese pacto de que éramos pueblo, de que somos hijos, nos puso el sello del Espíritu, nos dio su Espíritu. Ese don es origen de todos los dones. ¿Cómo podrá avergonzarnos la esperanza cuando está sellada con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor? Eso dice Romanos capítulo 5. Y para terminar esta porción, vamos a Efesios capítulo 1 y versículo 13. Efesios 1:13. ¿Ya lo tienen allí? ¿No lo tiene, Carlitos? Tómalo. Efesios 1:13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿cómo fuimos? ¿Cómo fuimos? Sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Que son qué? Que es la cuota inicial. Que son las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención completa de tu ser, de mi ser integral. Hasta allí el Espíritu de Dios va a estar operando, va a estar obrando, va a estar redarguyendo, va a estar consolando, va a estar levantando bandera delante de los enemigos que te persiguen. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén y amén. Entonces, aprendimos algo esta tarde acerca de la obra del Espíritu de Dios y todo lo que falta. Y todo lo que falta lo vamos a ver con el favor del Eterno la semana entrante.
el próximo Shabbat. Y el domingo, el primer día, o sea, al caer el sol del sábado, tenemos que, Shavuot, Pentecostés, una fiesta. Yo pregunto, ¿usted se está preparando? ¿Usted está orando por esto? ¿Usted está vaciándose para ser lleno? Recuerden siempre, un vaso lleno no se puede llenar más. Se tiene que vaciar para que Él lo llene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, amados, por mí siquiera, pero vamos a parar aquí, porque viene el convencimiento del pecado. Y es tremendo, porque ese mismo que consuela, ese mismo es el que redarguye. Es hermoso saber que nos redarguye de pecado, que nos hace doler por el pecado, pero Él viene y nos consuela. Qué lindo es esa ternura, ese amor, ese favor. Oremos entonces. Creo que deberíamos tener una adoración en este momento para que oremos, una adoración al Espíritu Santo, para que oremos juntos, para que le demos gracias y para que le hagamos saber la necesidad que usted tiene, para que le hagamos conocer el deseo que usted tiene de Él, la necesidad de ser lleno, la necesidad de conocerlo, la necesidad de intimidar con Él, la necesidad de estar allí en su presencia, la necesidad de saber que por donde usted va, Él va en ti y contigo. Porque Yeshua dijo, el que estará con vosotros y en vosotros. Porque fue uno que fue llamado para estar al lado de, pero también hubo un sello del Espíritu en nosotros. Y vino a ser morada. Y recuerde siempre, el Padre nos dio el Espíritu, su Espíritu. Nos dio su Espíritu. Nos dio ese don, ese regalo. Eso es suyo, es mío. Por voluntad del Padre, amados. Él nos enseña a orar. Él gime por nosotros. Él suspira por nosotros. En la tribulación allí está Él. Él es el abogado. Él nos defiende. ¿Y sabe qué? Él es el que levanta bandera. Él levanta bandera. Bandera de guerra contra los que nos persiguen. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos alineados con Él. Él levanta bandera. Él dice así: usted lo persigue, aquí estoy yo. Usted lo acosa, aquí estoy yo. Amén. Vamos entonces.